Hola a todos, me llamo Sierra Howe, una editora para UNews. Hoy me acompaña el periodista Pedro Reyes García para hablar de las protestas en Chile que han captado la atención del mundo. Pedro, gracias por venir y es un placer de tenerlo en nuestro programa hoy. Muchas gracias por la invitación. Y para empezar, si nos puede decir un poco sobre usted, su historia y su trabajo. Bueno, yo soy periodista, estudié periodismo en Chile y después estudié un máster y un PhD, doctorado en Canadá, en la Universidad de Montreal, en comunicación. Y actualmente soy profesor en una universidad en Chile que se llama Universidad de Santiago, que es la segunda más grande de la capital de Chile. Y para empezar otra vez con las protestas en Chile, ¿nos puede decir lo que están pasando con las protestas? ¿Por qué las personas están protestando y cómo protestan? Bueno, la verdad es un tema complicado, ¿no? Cuando recién empezaron las protestas y sobre todo cuando empezaron a crecer a lo largo de todo Chile, muy poca gente podía entender realmente lo que estaba pasando, porque fueron protestas que no conocíamos en Chile desde que había empezado o recomenzado la democracia. Tú sabes, tuvimos una dictadura con Pinochet entre el año 73 y 89, y de ahí en adelante tenemos democracia, digamos, más o menos estable, digamos, pero estas protestas nunca habían ocurrido de esta forma. Entonces, mucha gente, incluso analistas, personas que trabajan en el ámbito de las ciencias políticas, no podían entender por qué tenían este nivel de violencia y este nivel, digamos, en que mucha gente se incluyó en estas protestas. ¿Por qué ocurren las protestas? Bueno, eso es el fondo de la pregunta y puede ser más complicado, pero tiene que ver con, creo yo, un malestar creciente de la población con respecto al deterioro de su calidad de vida en algunos segmentos de la población y también por la concentración de la riqueza en muy pocas personas. Y además, creo yo, se debe, la explosión de este nivel fue porque tenemos un gobierno conservador o de derecha que fue votado democráticamente por la gente, pero que genera más rabia en las personas que no lo votaron. Entonces eso hizo, creo yo, que esta violencia o estas protestas se iniciaran ahora con el presidente Piñera y no anteriormente con la presidenta Bachelet. ¿Y cómo ha progresado las protestas desde el principio? Bueno, es bien interesante cómo comienzan las protestas, porque hubo el transporte público, el sistema de metro y bus, digamos, subió, lo aumentaron, pero en una cifra insignificante, 30 pesos chilenos, y esos son como 40 centavos de dólar, sí, más o menos. Y jóvenes estudiantes de secundaria, no universitarios, comenzaron a promover el hecho de evadir, de entrar sin pagar, y saltaban el metro, saltaban el metro. Y bueno, dijeron, bueno, es una protesta de jóvenes, esto va a pasar luego, pero enseguida comenzaron a haber incendios en algunas estaciones de metro y destrucción de torniquetes, se llama, que es por donde tú pasas. Tú pones el ticket y tú entras, se llama torniquete, la puerta. Hubo mucha destrucción. Entonces, frente a eso, comenzaron a crecer las protestas al interior del metro, pero también en las calles. Entonces, una protesta que comenzó por una queja, digamos, del precio del transporte público, se traspasó a una queja del sistema económico general que tenemos en Chile. Ejercito a los manifestantes y las protestas porque yo he visto que las cosas han vuelto bien violentas y peligrosas y afectan muchas personas que viven adentro de Chile. Sí, claro. También es muy complicado ese tema porque el gobierno estaba interesado en poner orden, ¿no? Que terminaran las protestas. Y las protestas siguieron, digamos, aumentando
y se volvieron también más violentas, también de parte de la gente que protestaba, que el gobierno pensó que tenía que aplicar una ley que se llama estado de excepción constitucional, en el sentido de que en Chile el orden público, digamos, está establecido y organizado por, están a cargo de la policía, que se llama Carabineros de Chile. Sin embargo, según el gobierno, los carabineros se vieron sobrepasados, entonces con esta ley de esta puesta en práctica de excepción constitucional, se llamó a los militares para que pusieran orden. Desde mi punto de vista, los militares no están formados para esto. Los militares están formados para la guerra. Y esto no era una guerra. Entonces, necesariamente, creo yo, eso es una discusión, hay gente que podría no estar de acuerdo, los militares iban a actuar con más violencia que, aunque los carabineros también han actuado con mucha violencia, que iban a actuar con mucha violencia frente a la población que se estaba manifestando. Y así fue, desgraciadamente. Y además del rol de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hubo muchos, lo que se llama saqueos. Saqueos es cuando mucha gente entra a un supermercado y roba cosas, ¿no? Y también se generaron incendios al interior de estos supermercados. Yo la verdad que en toda mi vida, incluso en dictadura de Pinochet, no había visto el nivel de violencia que vimos ahora, ¿ya? Sin embargo, el problema fue que al llamar militares a hacerse cargo del orden público, se generó incluso más violencia y la gente estaba incluso más molesta, digamos, y desgraciadamente han habido muertos y denuncias de violaciones a los derechos humanos por los militares y por carabineros. La derecha normalmente apela a las fuerzas para controlar, digamos, la violencia o los desórdenes. Pero la verdad que era una situación muy complicada. Yo no sé qué habría hecho otro gobierno, un gobierno de izquierda. Yo sé que esto es muy riesgoso, pero es posible que hubieran hecho lo mismo. Y con el periodismo, o dejando el periodismo al lado, usted es chileno, y imagino que esa lucha y esa protesta es algo muy importante para usted. ¿Cuál es su reacción personal a lo que está pasando en su propia tierra? Es una muy buena pregunta y aquí me salgo yo de periodista y de investigador, etc. Si tú me preguntas, yo estoy de acuerdo con las protestas. Me parece que había que protestar, que habíamos llegado a un momento en que hay mucha injusticia social en Chile, en que hay mucha inequidad de gente que tiene mucho, otra que tiene muy poco, aunque a estas personas que tienen muy poco, creo yo que de todas maneras ha mejorado un poco la calidad de vida en los últimos 30 años. Es cierto que el acceso a la salud pública es muy complicada, las escuelas públicas también no son de buena calidad, bueno, principalmente los salarios también son muy bajos, etc. Entonces, claro, uno dice, esto iba a pasar, pero a eso se agrega, creo yo, que el discurso del gobierno también de derecha era un discurso también muy exitista, como que en Chile estaba todo muy bien y eso la gente genera rabia, porque si a ti te dicen que algo está muy bien y yo apenas tengo que esperar meses para ir al hospital, ser atendido por un médico, etc., se genera mucha rabia y existe lo que se llama en sociología disonancia cognitiva, en el sentido de que me dicen algo, pero yo estoy viviendo otra cosa. Entonces eso me desequilibra y eso hace que la sociedad se enferme finalmente y haya una explosión como la que hemos vivido. ¿Cómo me afecta a mí? Yo estuve la primera semana, esta segunda semana estoy viajando, estoy acá, y lo que sí puedo decir muy personalmente, el sentimiento que yo tenía era de tristeza, de pena. Yo decía, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo podemos llegar a esto? Después uno hace una reflexión un poco más racional de por qué pasa, entiendes el fenómeno y a pesar de todo yo tengo mucha esperanza, pero yo soy una persona tal vez un poco más, yo no voy a decir conservadora, pero una persona que creo que en este momento a un gobierno
como el de Piñera, de derecha, no se le puede pedir mucho. Entonces lo que yo creo, la esperanza que yo tengo es que la oposición a este gobierno haga una buena propuesta y cambie el gobierno. En 2 años más tengamos un gobierno de centro, centro-izquierda, como se quiera llamar, pero preocupado realmente de los problemas que tiene la población y ofrezca soluciones. Y esas protestas han llegado y notado la atención de todo el mundo. ¿Hay algo aquí que nosotros, aquí en los Estados Unidos o otros países, pueden hacer para apoyar a la comunidad chilena durante ese tiempo sensitivo? Sí, bueno, yo creo que sí, ha habido el apoyo, hemos tenido, digo, el apoyo de muchas personas en todo el mundo y de todo el mundo, chilenos que están alrededor del mundo. Y bueno, siempre los gobiernos no pueden opinar, ¿no? Por este tema de no entrar en situaciones internas. Pero yo diría, sobre todo si estamos en la universidad, en el ambiente académico, creo que es muy importante, y en el ámbito de la comunicación, del periodismo, que los jóvenes y los estudiantes se informen más allá de las fuentes oficiales, digamos, y que conozcan, que lean sobre distintos medios, en distintos medios de comunicación con distintas orientaciones políticas e ideológicas, para que conozcan realmente lo que está pasando en un país. Porque y eso pasa en Chile. Se ha acusado mucho a la televisión de cubrir solamente los saqueos, la violencia, y no la gente que está protestando de manera pacífica. Entonces, yo creo que, claro, no es una ayuda, digamos, directa a lo que está pasando en Chile, pero creo que es muy importante que la gente se informe y no crea siempre las verdades oficiales, porque el mundo y las sociedades son mucho más complejas que eso y pueden estar pasando cosas que uno no ve, no solo en Chile, puede ser aquí en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de Latinoamérica. Entonces yo creo que el apoyo, entre comillas, podría ser informarse muy bien y tener una opinión sólida con respecto a las protestas y no focalizarse solamente en lo más llamativo, que son las expresiones de violencia que podemos ver, sino que también en cambios reales, necesarios, que requiere la sociedad chilena y que es muy probable que si eso ocurre, podamos tener una sociedad mejor, digamos, y con mayor proyección hacia el futuro. ¿Y por qué no vemos más protestas como así por todas partes del mundo? O digamos, ¿por qué cree que las personas que no protestan, cuál podría ser su razón? Bueno, yo creo que un poco al contrario de lo que tú dices, se están viendo protestas en muchas partes, ¿no? En Argentina, según lo que he leído, digamos, el gobierno actual, acaba de ser electo otro presidente, el gobierno actual dejó muy disconforme a la población y yo preguntaba a algunos amigos argentinos por qué no había habido este nivel de movilización social que se pudo ver en Chile y ellos me decían que habían visto la esperanza de elegir un nuevo presidente. Entonces, a lo mejor fue eso, o sea, sabían que estaban en una situación mala, digamos, pero esperaron, confiaron en que iba a ser elegido otro presidente que iba a cambiar la situación. Pero tuviste que en Quito, en Ecuador, hubo protestas también muy importantes que hicieron que el presidente cambiara una política pública o una política de subida de precios de distintas cosas, entre ellas el petróleo, que era muy sensible para la población porque lo triplicó, algo así. Bueno, en Venezuela también hay muchas protestas, también en Bolivia también hay protestas de personas que se oponen o que no creen en la reelección de Evo Morales. Estuve viendo que en el Líbano también hubo muchas protestas que hicieron que renunciara el gobierno. En Francia está el tema de los chalecos amarillos, es decir, que también son personas que protestan por las políticas de Macron. Depende de las sociedades, ¿no? La verdad que te digo todo esto y no tengo una respuesta particular, pero yo creo que depende de la sociedad. Yo creo que la diferencia con Chile es que estuvo mucho tiempo muy tranquilo, entre comillas, ¿no? Hubo protestas de universitarios y de jóvenes de escuela, sí. El 2006 y el 2011, muy grandes. Pero
la sociedad en general no se había manifestado como ahora. Entonces yo creo que hubo un momento que se dice de hartazgo, de estar pero muy molesto, en que la gente definitivamente decidió salir a protestar y decir no queremos más y punto. ¿Tiene otros comentarios o pensamientos que nos quiere compartir después de despedir? Bueno, yo quería, lo último que quería decir es que sinceramente esto puede ser un punto de vista un poco negativo, yo no tengo esperanza que haya muchos cambios con el actual gobierno, digamos. Ya el presidente ha anunciado algunas cosas, algunos cambios de temas muy sensibles como es la jubilación, cuando las personas ya no trabajan, que va a aumentar eso, que va a aumentar un poco el salario mínimo, etcétera. Pero no creo que él pueda generar cambios estructurales. Ahora se está hablando de crear una nueva constitución política, porque la constitución que nosotros teníamos fue creada durante el gobierno militar de Pinochet. Sufrió varias transformaciones, pero de todas maneras tiene una carga simbólica muy fuerte el que haya sido creada durante dictadura y que en democracia la sigamos usando. Entonces hay analistas políticos que dicen que efectivamente si se crea una nueva constitución, el pueblo la aprueba a través de un plebiscito, lo que sea, eso podría descomprimir un poco la molestia de la gente. Y bueno, y otras políticas también que el gobierno está interesado en realizar. Pero yo creo sinceramente que no se puede esperar mucho de este gobierno, porque es como pedirle, no sé, a un socialista que privatice todo. No está en su mente. Entonces, van a hacer algunas cosas, porque ningún gobierno puede mantenerse con ese nivel de manifestaciones, pero yo, insisto, tengo la esperanza que el próximo gobierno sea un gobierno que la oposición se organice y haga propuestas sólidas de cambio y que la gente esté conforme con eso y que la gente también participe votando. Y de nuevo, Pedro, gracias por venir a nuestro programa y fue un placer de tenerlo y gracias de nuevo. Yo te agradezco mucho también, es un placer para mí tener una entrevista aquí en esta universidad en español y te agradezco mucho, fue muy interesante. Gracias. Si le gustaría ver más contenido de UNews, por favor visite nuestro sitio web o las redes sociales para más información. Me llamo Sierra Howe y esto es UNews.